Como dije, le reconoce como Easter, en inglés dicen Pascua, Passover, también le llaman, vamos a hablar de eso, qué significa eso, y Día de Resurrección. Como dije, ese es el enfoque, eso es lo más importante, es eso, que es el día en el cual recordamos, porque aunque no tenemos una fecha exacta, ¿verdad? Pero recordamos que Jesús resucitó, que Él ya no está muerto. Hay muchos seguidores de otras creencias que honran y se recuerdan de sus profetas y sus dioses realmente, pero ellos no están vivos, así como nuestro Jesús está vivo. Amen. En algún momento murieron y ellos siempre les adoran, ¿verdad? Y dicen, bueno, recordamos a tal persona, a este profeta, pero ellos no pueden decir, pero resucitó, Jesús está vivo, amén. Una vez más quiero solo empezar con oración. Señor, gracias una vez más que podemos estar aquí en tu casa. Sí, Pido que tú bendigas, Señor, tu palabra, es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre estar con el corazón abierto y ayúdanos a aprender más. Yo pido que tú me ayudes, me uses, Señor Jesús, que puedas ministrar a mi vida y a la vida de mis hermanos oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ya sé que en este tiempo algo que es muy común que vemos cuando vamos a la tienda, ¿verdad? Ni ha terminado aquí, especialmente en los Estados Unidos, termina una temporada y ya están vendiendo algo para el siguiente, ¿verdad? Y algo que quizás están viendo por muchos lados son huevos y conejos, y etcétera, ¿verdad? Y solo quería breve quiero mencionar algo. Primero, que de acuerdo a la historia, o sea, en la historia misma, hablando de la historia, en verdad, esa celebración de Pascua concerniente a los huevos y los conejos es una celebración pagana, realmente. Era una fiesta primaveral en honor a la diosa de la luz y la primavera, que era conocida como Istar. Era una fiesta pagana, como dije, ya que era un día sagrado para los adoradores voy a decir la palabra que sé mucho, tengo un niño, pero el sexo. Era algo que tenía que ver con la intimidad, vamos a decir así, relaciones íntimas. Pero el huevo y el conejo se usaban mucho como símbolo de la fertilidad. Y habían sacrificios que se hacían durante ese tiempo de Pascua. Y lo que pasa es que el mismo tiempo que eso estaba ocurriendo, los judíos cristianos también celebran lo que es la Pascua, el día en que ellos salieron de Egipto, ¿ok? Y no es que ellos están celebrando la fiesta pagana, sino que es algo que ocurre durante el mismo tiempo. Y quería aclarar eso porque es importante. Con nosotros como creyentes no estamos adorando a ninguna diosa, porque sabemos que no hay otro Dios fuera del Dios que conocemos, amén. Y los judíos, sabemos que ellos estuvieron por mucho tiempo como esclavos en Egipto, pero Dios por medio de Moisés les liberó, les dijo, yo les voy a sacar de ahí. Y una de las cosas que ocurrió fue que en una noche el ángel de muerte pasó sobre Egipto y sobre ahí donde estaban el pueblo de Dios, y Dios les había pedido algo, les dijo que pusieran sobre sus puertas, así sobre, no me acuerdo la palabra, las dintelas. Dintelas, okay. Le pidió al Señor que tomaran la sangre de un cordero y que pusieran así sobre la puerta. Y el ángel al pasar, si no veía la sangre, si no veía la sangre, el primogénito de ese hogar moría. Pero al ver la sangre, seguía pasando, entonces no hubo muerte en ese lugar. Y el pueblo de Dios celebra que Dios en esa noche, aunque el ángel de muerte pasó por ahí, ellos fueron liberados por esa sangre que estaba sobre la puerta, ¿verdad? Entonces ellos celebran también que Dios les liberó. Pero ya cuando Jesús murió y resucitó, durante ese mismo tiempo celebran también que Jesús resucitó. Amen. Y quiero que entiendan que no están los cristianos celebrando a ninguna diosa. Quiero enfatizar eso. Y todo lo que ven son cosas tradicionales, pero por ahí provienen. Lo del huevo y del conejo
proviene de ese festival pagano que es símbolo una vez más de la fertilidad, ¿verdad? Ahora, y no hay ninguna evidencia de celebración que los judíos están celebrando eso, sino que todo ocurrió al mismo tiempo. Pero es importante que nosotros como cristianos siempre pongamos enfoque en Jesucristo, no importa qué estamos haciendo. La palabra misma nos dice que vivimos en el mundo, ¿verdad? Pero no somos del mundo. Esto realmente no es nuestro hogar. Dios está preparando un lugar para nosotros y es importante que siempre enfoquemos a Jesucristo. Y vamos a ver un poquito sobre la historia de la Semana Santa, y algo que quiero decir es que aún en medio de tantas cosas que pasan, vamos a reconocer al verdadero Dios. Y recordemos que esta celebración no solamente es para nosotros una vez al año. En el calendario está escrito, ¿verdad? Un día de feriado, ¿verdad? Hasta tenemos día libre del trabajo, de la escuela. Pero como cristianos, toda nuestra vida está envuelto en eso, que servimos a un Dios vivo. Todos los días hay que recordar, Jesús murió por mí, pero resucitó. Entonces no tenemos que esperar este día cada año para decir, oh, qué bueno, Jesús resucitó. Es algo que debemos de celebrar siempre, ¿verdad? Tenerlo en mente siempre. Pero vamos a ver, ¿por qué? ¿Dónde empezó todo esto? ¿Por qué es que Jesús hasta vino aquí? Y vamos a ir a Génesis, y voy a leer algunos pasajes. Voy a ir a Génesis, el principio de todo, 1:1, dice, y creo que todos lo conocen esto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primero, ahí es el empiezo de todo. Jesús habló y vino a existir un mundo que Él creó, ¿verdad? En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora voy a saltar al 2:15 y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, él estaba encargado del jardín del Edén. Ahora estoy en el 2 de Génesis, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comieres ciertamente morirás. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal. No era de ese árbol porque te va a dar superpoderes. No era de ese árbol porque vas a poder, o sea, simplemente del bien y del mal. Más o menos les estaba diciendo, les va a abrir un conocimiento que puede llevar a la destrucción, ¿verdad? Hay un dicho en inglés que se hizo muy famoso hace unos años atrás, que es knowledge is power, el conocimiento es poder. Bueno, conocer y saber algo nos ayuda, ¿verdad? Nos da ventaja. Pero hay veces que al conocer las cosas también puede causar mucha tristeza, ¿verdad? No siempre el conocimiento de algo puede ser de beneficio para nosotros. A veces duele. Por eso es que los niños, cuando son pequeños, ellos son inocentes, ¿verdad? En su pensamiento, pero ya cuando van aprendiendo, ¿qué pasa? Ya saben y escogen bien o mal. Bueno, Dios le dijo a Adán y Eva, de todo lo que está aquí pueden comer, pero no de este. De este no vayan a tocar. Pero viene el tentador, Génesis 3:4-7. Quiero que noten cómo el enemigo trabaja. El enemigo siempre nos quiere hacer ver todo lo que no podemos tener, pero nos quita el enfoque de todo lo bueno y todo lo que sí tiene Dios para nosotros. ¿Verdad? ¿Cómo son las cosas así, verdad? Siempre eso no podemos tener, esto sí. Enfoquémonos en lo que es bueno. Pero bueno, viene el tentador. Génesis 3:4-7 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, el 3, pero la mujer respondió, 3:2,
La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no vas a morir, no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Primero quiero decirle que la palabra dice que Dios hizo al hombre y la mujer como en su imagen. O sea, ya les crió a su imagen. ¿Qué más querían? Pero dice, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En ese momento, Adán y Eva entendieron algo que Dios les estaba queriendo proteger, guardar. Y algo pasó ahí. Y ya no estaba ese mismo convivio entre Dios y el hombre. Afectó esa relación. Y Dios pudo haber dicho, bueno, fallaron aquí, ¿por qué no terminamos nomás? Pero Dios tenía un propósito tan grande. Él deseaba que hubieran personas con quien hablar, personas con quien pudiera Él convivir, personas que pudieran adorarle. Entonces ahí no termina la historia. Él dijo, yo tengo un plan, algo pasó aquí y tengo que hacer algo presto. Y cuando Adán y Eva se dieron cuenta, cuando comieron, se dieron cuenta que no estaban vestidos, estaban desnudos. Ellos no sabían eso antes de haber tomado esa fruta, pero de repente se les abrieron los ojos y estamos sin ropa, y les dio vergüenza, les dio pena. Y cuando Dios se les acercó a ellos y les preguntó sobre lo que pasó, y les dijo, ¿dónde están? Ellos se estaban escondiendo, y ellos tomaron unas hojas, dice la palabra, hojas de higo, y se taparon ahí en medio, se hicieron unas ropitas tratando de taparse. Así es el pecado, ¿verdad? A veces queremos tapar el pecado con alguna cosita, algo pequeño, pero no es tan fácil solo cubrir un pecado. Solo hay una cosa que puede cubrir, algo que perdona, esa es la sangre de Cristo. Pero en ese momento ellos se taparon. Y Dios dice, ¿dónde están? Nos escondimos, estamos desnudos. ¿Y quién les dijo? ¿Cómo sabían eso? Y ahí empezaron a culparse. Bueno, Adán dijo, esta mujer que me diste, Eva dijo, pues la serpiente. Pero como dije, algo tenía que ocurrir. Entonces Dios, al verles a ellos, y recuerden, ellos se cubrieron, pero eso no era suficiente. Entonces la palabra dice en Génesis 3:21 que Dios dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Al hacerles túnicas de piel, eso significa que un animal tuvo que morir. Tuvo que haber un sacrificio. Y ahí es donde empezó el sacrificio. O sea, alguien tenía que pagar por ese pecado. Entonces Dios les vistió a ellos. Y si ustedes siguen leyendo en el capítulo 4, por ejemplo, Abel presenta un sacrificio a Dios. Noé, cuando llegan después del diluvio, presenta sacrificio a Dios. Y así empezaron los judíos. Esa fue una costumbre, fue algo que Dios les enseñó a ellos, que para que hubiese algún tipo para que hubiera perdón, tenía que sacrificarse algo o alguien. Entonces los judíos continuaron con eso. Cada año traían ante el Señor un sacrificio y escogían un cordero. Habían otros animales, pero siempre tenía que ser el mejor, no cualquiera, el mejor. Y ahí empezó eso. Pero algo más ocurrió. En el libro de Lucas, vamos a brincar
al Nuevo Testamento, al libro de Lucas. Por muchos años los judíos así vivieron, haciendo sacrificio. Pero sabe, ese sacrificio que hacían era algo, voy a decir, temporal. Les recibían el perdón, pero todavía no era suficiente. Necesitaban algo más. Y en Lucas 2, 1 al 6 voy a leer. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Serenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María y su mujer, desposada de él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En el jardín vemos cómo Dios creó algo, hizo el hombre desobedeció, y eso causó ahí, voy a decir, una separación. Dios tomó un animal para usar la piel, para cubrir al hombre. De ahí empezaron a dar sacrificios. Pero aquí en Lucas vemos que nació alguien muy especial. Ese es Jesús. Amén. Y cuando nació con un propósito. Desde el principio el propósito era que en algún día todos esos sacrificios iban a terminar. El Salvador llegó al mundo. El Mesías entre el hombre. ¿Qué hizo Jesús mientras estaba entre los hombres? Vamos a Mateo 4, 24. Mateo 4, 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Hebreos 10:38. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi creo que me equivoqué aquí. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús, mientras estaba en la tierra, vino y estuvo entre los hombres, viviendo entre ellos, pero con un propósito de nuevo, que iba a ser un sacrificio él. Llega la crucifixión. El hermano estuvo leyendo una parte de eso. Isaías 53:5. Vamos a Isaías 53:5. Los tengo usando sus vidas esta noche mucho. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Salmo 22:1 también nos habla sobre lo que... Y noten que estos salmos de Isaías todavía no llegan al Nuevo Testamento. Salmos 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo.
Jesús, cuando estaba en la cruz, estaba clamando al Señor. Vamos a Mateo 27, donde vamos a ver esas mismas palabras. 27, 45 y 46. Mateo 27, 45 y 46 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús nació, vivió entre los hombres, vivió predicando la palabra, sanando, liberando, y fue crucificado. Lo crucificaron en una cruz, murió una muerte muy, no hay ni palabra para decir que fue feo, que fue horrible, son palabras suaves, yo creo. Pero en ese momento, cuando vemos que Jesús clama y dice: Señor, Elí, Elí, lama sabactani, o es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús, allí en esa cruz, estaba tomando el pecado de la humanidad. Él estaba reemplazándonos a nosotros, que nosotros éramos los que teníamos que morir. Y en ese momento, ese sacrificio, ¿se acuerdan? En el jardín, Dios sacrificó un animal, pero en ese momento Jesús tomó ese lugar. Él murió. Y Dios mismo no pudo ver, porque sobre Jesús estaba todo el pecado, toda la suciedad, toda la culpa, todo lo horrendo que el humano lleva y carga, porque Jesús mismo era perfecto, Él mismo no había pecado, pero en ese instante todo el pecado estaba sobre Él. Es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, tomó nuestro lugar. Y el propósito de su muerte era para darnos la oportunidad para salvación. No era solo porque quería hacerse famoso, no era para que hubiera algo en la historia, tenía un propósito. Juan 3:16 es muy conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no va a morir, no va a perecer, va a tener vida eterna. Vamos a Romanos 5:8. Romanos 5:8. El propósito de su muerte. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a Hebreos de nuevo, 9. Había adelantado leyendo ese. Hebreos 9. El versículo 12 y el 14. Dice: y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro 2, 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya vida fuiste sanados. Hay muchos versículos más que pudiéramos leer, hermanos, pero ese acto de amor de Jesucristo era para redimirnos, hermanos. Pero hay algo que necesitamos entender. Su muerte en la cruz nos dio acceso a la vida eterna. Yo creo que hay muchas personas que dicen, bueno, Jesús murió, ya soy salvo. No es así, hermanos. Eso nos dio el acceso, nos dio la posibilidad, nos ha dado la oportunidad para recibir salvación. Si vamos a Romanos 10, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, porque Él hizo su parte en morir por nosotros. Pero vamos a Romanos. Romanos 10. Del 8 al 13. Dice, mas ¿qué dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La muerte de Jesús fue con el propósito de darnos una oportunidad para redimirnos de nuevo con Dios, porque Adán y Eva pecaron y por ellos entró el pecado al mundo. Pero después vamos a Mateo 28, 1 al 6. Como dije, la muerte de Jesús nos dio el acceso. Tenemos que recibirlo. Pero Jesús no solamente murió por nosotros, vivió entre nosotros, murió por nosotros, pero Él dijo, yo voy a hacer algo más. No les voy a dejar abandonados, no les voy a dejar solitos, tristes. Voy a hacer algo más. Voy a resucitar. Voy a salir de entre la muerte para que sepan que yo estoy con ustedes. Porque Él dijo, ¿verdad? Yo estaré con vosotros todos los días de tu vida. Él iba a estar con nosotros. Él dijo que nunca nos iba a dejar, no nos iba a desamparar. Entonces vamos a Mateo 28, 1 al 6. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decirle a sus discípulos que Él ha resucitado. Amén. Qué lindo es saber que servimos a un Dios que no solamente vivió con nosotros, no solamente murió por nosotros, pero venció la muerte. Amén. ¿Y para qué resucitó? ¿Para qué resucitó? Está venciendo la muerte, pero Él, una de las cosas que puedo decir es, cuando Jesús hace una promesa, Él lo cumple.
dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Si Jesús dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Cumplió con su promesa. ¿Por qué más resucitó? Para darnos una nueva vida. Vayamos a 1 de Pedro 1:3. 1 de Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. O sea, cuando resucitó no solamente cumplió con su promesa, pero también era para darnos una nueva vida, una esperanza, también para que seamos salvos. Porque recuerden, acabamos de leer en Romanos que si confesamos con nuestra boca solamente que murió, no, que Dios le resucitó de la muerte. Entonces, al haber resucitado, eso también nos da el acceso a la salvación. Nos murió para darnos una esperanza. En el mismo libro de Pedro, 1 de Pedro 1:21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Su muerte nos da esperanza. Cumple con sus promesas. Nos da vida eterna. Nos salva. Nos da esperanza y también nos da victoria. Es para que podamos ser victoriosos. 1 de Corintios 15. Vamos a 1 de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 15, versículo 54. 54 al 57 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús nos da victoria. La resurrección de Cristo es un recuerdo cada día de que no estamos desamparados, no estamos solos. Hay alguien que está con nosotros, que está caminando con nosotros. Y algo que se me quedó mucho, quiero regresar a Mateo